Josué capítulo 1, escuchamos la voz de nuestro Dios. Dice el versículo 1, 2, después pasamos al 7. En el versículo 1 de Josué 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y en el versículo 7 hasta el 9 leemos: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Dios le habló claramente a Josué. Era el comandante en jefe de los ejércitos del pueblo de Israel. Él tenía la misión ya de llevar y hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra que Dios les había ya destinado y que tenía preparado para ellos. Pero Dios sabía una cosa, que ellos iban a enfrentar muchos peligros, que iba a haber batallas, que iba a haber ejércitos fuertes, poderosos que tenían que enfrentar, y que para ellos se necesitaba esforzarse y necesitaban ser valientes. ¿Cuándo es cuando se necesita ser valiente? Pues cuando el enemigo o la circunstancia que estamos enfrentando es motivo de temor. Porque el valor se necesita cuando enfrentamos algo que nos causa temor. Si no nos causa temor y lo vemos así, pues no necesitamos tanto valor. Pero cuando vemos que aquella circunstancia, aquella persona, individuo o fiera o animal o ejército viene contra nosotros, superior a nosotros, que nos va a destruir, como dicen ellos, nos va a matar a la madre de los hijos, entonces necesitamos ser valientes, esforzarnos, tomar nuestra posición para poder enfrentar esos momentos en nuestra vida. Y Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero le insiste mucho. Dice: para cuidar y de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la palabra que yo te estoy dando, ni a la derecha ni a la izquierda. De tal manera que si tú lo haces, vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Si no lo haces, no vas a ser prosperado. No vas a avanzar, no vas a poder conquistar, no van a poder lograr. Te doy mi palabra. Ahí está, te la dio Moisés, síguela. Por eso el mensaje que Dios nos da hoy se llama confiando y dependiendo de la palabra de Dios.
confiando y dependiendo de la palabra de Dios. Por eso hay otra cita que el apóstol Pablo dijo, dirigido por el Espíritu Santo, una cita bíblica que está en 2 Corintios 5:7. En 2 Corintios 5:7, Dios nos da un pensamiento muy poderoso y dice: porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Por eso es que vemos que en la palabra Dios utiliza muchas figuras para enseñanza y utiliza las parábolas. Él utilizó las parábolas y las parábolas eran vivencias de la vida diaria, de la cosecha, de las relaciones, para poder mostrar alguna enseñanza de este tipo espiritual. Y hoy vamos a tener una parábola moderna, o sea, vamos a hacer una comparación de una circunstancia humana que nos va a ilustrar la necesidad que tenemos de confiar y depender en la palabra de Dios. Y esta parábola moderna no es más que la historia de una persona que quiere ser piloto aviador. Las personas que quieren ser pilotos aviadores, para poder manejar o controlar un avión, pues primero necesitan aprender a volar. Para eso necesitas ir al lugar adecuado donde te van a enseñar a pilotear un avión. No vas a ir ahí a la central de autobuses a aprender a manejar un avión. Tienes que ir a la escuela adecuada y específica de aviación de los aviones que tú quieras pilotear. Normalmente siempre se comienza piloteando una avioneta chica. Vemos que primero tienen que estudiar la teoría y luego pasarán a la práctica con un instructor que los va enseñando con ellos a despegar, a sostener el avión en el aire, a darle vueltas, a voltear a la derecha, a voltear a la izquierda, a subir o a descender, hasta que llega el punto en donde tienen que aterrizar. Dicen que en la aviación los momentos más peligrosos son los despegues y los aterrizajes. Mientras estás volando allá, pues estás volando, a menos que te encuentres otro avión y choques, pero para eso ya están los radares, que son ciertos instrumentos que traen algunos aviones. Entonces vemos que empiezan a pilotear y van subiendo y bajando y volando con instructor durante cierto número de horas para que agarren experiencia. Después viene lo que ellos llaman, ahora te toca solear. Solear quiere decir que ahora ya no van a subir al avioncito con instructor. Ahora te toca a ti solo. Entonces agarran su avioncito y ya sabes que si puedes morirte, si no despegas, y si no aterrizas bien, también. No hay nadie ya contigo, se acabó tu licencia de piloto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, pues ellos tienen que tomar, se necesita fortaleza, se necesita valentía, se necesita conocimientos para poder saber que la vida tuya depende de lo bien que hayas aprendido todo lo que los maestros y los manuales de pilotaje te enseñaron para hacerlo. Ahora eres tú el responsable de tu vida y no es nada fácil despegar y aterrizar, sobre todo cuando los climas o los momentos no son tan favorables. Entonces vemos que dentro de esta anécdota nosotros vemos que ellos comienzan a solear, si ya despegan y aterrizan la primera vez, se la pasan sudando, después tienen que hacerlo varias veces y volar determinado número de horas de vuelo haciéndolo solos.
Después de eso, pues ya viene el gran día. Les dan su licencia de piloto aviador y ahora viene un nuevo nivel. Ya tienes tu licencia de piloto aviador porque manejaste una avioneta, y esas avionetas por lo regular son avionetitas de 2 plazas, nada más el que va sentado y el copiloto, no hay nada más atrás, son chiquititas. Ya después comienzas a volar a lo mejor uno de 4 plazas, 2 asientos aquí y 2 atrás. Y la circunstancia está en que estos pilotos comienzan a volar y ellos obviamente buscan un mejor sueldo. ¿Por qué? Porque un piloto que maneje una avionetita de esas, pues no tiene mucho trabajo. No hay muchas avionetas de esas, no se acostumbran aquí, y además siempre el que compra una avioneta de esas la quiere manejar él, no para que se la esté manejando alguien. Entonces lo importante está en que vienen los siguientes pasos, es ¿qué es lo que vas a volar? ¿Quieres volar aquí en la península de Yucatán en un terreno plano? ¿O quieres aprender a volar donde hay montañas? ¿O quieres entrar y estar volando sobre el mar para cruzar a determinadas islas, dependiendo del trabajo que tienen? Por ejemplo, estuvimos en Yakarta, Indonesia, hace algunos años, con Lupita, mi esposa y mis hijos. Estuvimos allá en Indonesia. Mi sorpresa era que eran islas, se veían tantas islas. Y yo decía, bueno, ¿cómo se transportan? Pues en lanchitas, y veíamos allá por el avión, pero muchos lo hacen también en avionetas. Entonces dije, bueno, también se puede volar en esas islas, y quiero decirles que hay en el archipiélago de Indonesia, hay más de 2,500 islas. Ustedes se nos hace fácil, aquí tenemos las 3 Marías y unas cuantas así ya, la que las hacemos prisión, ¿verdad? Pero y allá 2,500 islas, de las cuales habitadas habrá como unas 600. Hay 2,000 que nunca las han pisado, que nadie, y las venden, te venden una isla si quieres allá. Entonces es importante que tú puedas ver que los pilotos pueden tener diferentes trabajos, y manejarse a nivel del mar es otra forma, porque las corrientes en las marinas, el agua, la vaporización, no es lo mismo que volar sobre montañas. Y nada más no tienes que volar a la misma altitud. Si tú vas a cruzar de aquí a México, tienes que ir a 2,000 metros de altura, no como estás en Yucatán, que estamos a 6 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya tienes que aprender a manejar en otras circunstancias, subir a otras alturas. Y si queremos ir a la Ciudad de México, pues no vas a ir en una avionetita de esas. ¿Por qué? Porque son muchas distancias. Necesitas un avión con más tanque de gasolina, con más instrumentos y aparatos que se necesiten. Muy bien, pero cuando se va a volar a más grandes distancias, lo mejor es volar con instrumentos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para volar a esas alturas, las nubes se mantienen a cierta altura. Y entonces, normalmente los aviones que vienen aquí a Mérida, cuando volamos, atravesamos un cúmulo de nubes y empezamos por encima de las nubes a volar. O sea, realmente llega un momento en que a veces hay tanta nubosidad en el tiempo de lluvias y eso, que vamos volando entre puras nubes, no se ve nada. Completamente nada. Por eso estos aviones ya requieren otro tipo de instrumentación que no tienen las avionetas. Precisamente a eso se le llama volar con instrumentos. Los instrumentos de navegación. Este instrumento tiene una tecnología muy amplia, muy grande. Te permite a través de los radares y a través de las estaciones, de los satélites, como una especie de celular, donde te van guiando a qué altura debes de ir, qué hay a tu derecha, qué hay a tu izquierda. Todo va trabajándolo con cifras que son varios relojes que se manejan, que se llaman los instrumentos de navegación. De tal manera que estas personas que pilotean esos aviones llegan a entrar a las nubes sin ver nada completamente. Nosotros como pasajeros vamos ahí sentados y vemos que no se ve nada. Y tú piensas que el piloto ve, tampoco.
no ve nada. Él va confiando en los instrumentos. Él va confiando en los instrumentos. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque él estudió y aprendió ciertas cosas y ciertas normas que él debe de respetar con los instrumentos cuando va a determinada altura. Él pone su avión, vamos a volar a tal altitud, vamos a ir de tal a tal dirección, pero no sabe si va viento a la derecha, si está tantito a la izquierda. Él nada más se va guiando por lo que le dicen los instrumentos, el tablero de instrumentos. Por eso es que tienen que aprender a confiar en los instrumentos, y esto es muy importante, sobre todo cuando hay nubes o cuando hay una tormenta, porque muchas veces no nada más es atravesar las nubes y volar por encima de las nubes. Muchas veces hemos salido, cuando salimos así de viaje en los aviones, sabemos que está lloviznando y está lloviendo, y dijo, ay, a ver si no se mueve el avión. Lupita, se va a mover el avión, se va a mover el avión. ¿Y qué tiene que se mueva? Pues siempre se mueve. Lo que pasa es que cuando va uno subiendo y está lloviendo, tiene uno que atravesar las nubes, y las nubes están cargadas de agua. Ustedes piensan que es como algodoncito, sí, pero es agua que está en el aire. Y entonces el avión, al momento de entrar, está pasando entre un vapor de agua, y si está cayendo agua, tiene que estar pasando el agua, y entonces las alas del avión se hacen, se empiezan a mover, se agitan, tú sientes que se va a desarmar el avión hasta que pasas por arriba, la atraviesas aquella circunstancia y ya ves el sol brillante, y tú dices, allá abajo está nublado, un aguacero, y nada más hicimos esto y acá está el solazo completamente. Y eso es importante. Siempre el sol está arriba, no importa cómo esté la tormenta abajo. Tú tienes que recordar que Dios siempre está en control de todas las circunstancias. Ahora estamos hablando de un piloto que maneja un avión, y este piloto tiene la necesidad de confiar en sus instrumentos. Y decimos confiar porque los que vuelan, los que son pilotos, dicen que tienes que confiar totalmente en lo que te están marcando los instrumentos, porque los sentidos nuestros nos engañan, nos juegan un papel terrible de engaño. Nuestros sentidos nos dicen, tienes que subir, va bajando el avión, súbelo. El instrumento te dice, no, vas bien. Pero tú dices, yo siento que voy de bajada. Pues aunque vayas de bajada, el instrumento dice que vas bien. Entonces estás luchando con tus emociones, con lo que tú estás sintiendo. Y dicen los pilotos que ellos sienten que tienen que bajar, cuando realmente lo que tienen que hacer es subir. Y esto es muy importante porque los instrumentos se sienten, las sensaciones se sienten en el estómago, y dicen ellos, hay algo adentro que te dice, baja, vas muy al frente, y no, tienes que subir, dicen los instrumentos. Entonces tienes que aprender. En el entrenamiento y en el manual les dicen que no deben de confiar en lo que sienten. ¿Por qué? Porque la realidad es que de eso depende tu vida. Y hay una anécdota real. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar del presidente John F. Kennedy? Levanten la mano. Casi todos, muy bien. Un presidente de los Estados Unidos muy famoso. Este presidente, que fue asesinado allá en Dallas, Texas, tenía un hijo único varón. Tuvo otras hijas, pero varón solamente tenía a este niño que se llamaba John. Y este niño creció, pues obviamente casi sin su padre, porque tenía él, ¿qué será? Unos 7, 8 años, ¿no? 4 años tenía cuando murió su papá. Imagínense. De tal manera que este muchacho llegó a crecer hijo de una gran familia de los Kennedy, allá en los Estados Unidos, y muy ricos,
y vivían allá cerca de Boston, Massachusetts. Bueno, lo importante es que este joven llegó a casarse, tenía su esposa y ellos tenían que ir a una boda a la isla de Martha's Vineyard, una boda, y era volando en la avioneta que él tenía, era una avioneta Piper Saratoga 32 para 6 personas, que era una avioneta de muy buena calidad, muy fina, con muchas cosas, pero eran de las naves que no estaban recomendadas para cruzar grandes extensiones, sino muy segura para esas áreas. Y dice la historia que ese día salieron y querían llegar y se les hizo tarde, y entonces despegaron de un aeropuerto que estaba allí en Massachusetts para ir a Martha's Vineyard, que es una islita, de tal manera que ellos iban a hacer 1 hora 15 minutos de vuelo. 1 hora 15 minutos de vuelo. La circunstancia de John Kennedy era que él era un piloto novato, no era tan experimentado, sino que había sacado su licencia apenas, había sido unos 2, 3 años atrás, y él le gustaba pilotear y piloteaba de tal manera que animó ese momento, vámonos y llegamos pronto, y se fue él, su esposa y la hermana de su esposa. Y dice que despegaron y faltando como unos 15, 20 minutos, ya habían volado casi más de 1 hora, iban y tenían que aterrizar allá en ese aeropuerto de Martha's Vineyard, y dice que de repente se dejó de escuchar el ruido del avión en el radar y ya no lo localizaron más. Cuentan los que estudiaron el caso, inmediatamente salieron a buscarlo los aviones, el ejército. Ahora sí que el hijo del expresidente Kennedy, Bill Clinton, estaba de presidente y mandó a todos, fueron miles de gente que fueron a buscar, pero no los encontraron hasta el otro día. Encontraron restos del avión y algunas cosas de ropa, de la maleta que llevaban, flotando, y por fin supieron pues que se habían estrellado en el mar. Todos los analistas dijeron que a él le había dado, y utilizaron un término, perdió el norte. Dice, es que ellos perdió el norte. ¿Y qué querían decir con perdió el norte? Quiere decir que entró en una confusión como si una brújula se hubiera echado a perder. Entonces, quiere decir que las brújulas siempre marcan al norte, al norte, al norte, y tú te volteas y él al norte, y donde te vas va al norte. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentidos, el pilotaje del avión, nosotros lo que llamamos es volar, o se le llama volar por vista o con visión libre. No es con instrumentos ni con relojes. Tú puedes salir a las 10 de la mañana aquí de Mérida con el sol muy precioso, despegar, ves la pista, ves por dónde te vas y ves al momento que se va a acabar, cuando tienes que jalar el timón para que eleves, y ya puedes andar volando. Vas y vuelas, te vas a la costa, ves la orilla del mar, estás mirando las casas, estás mirando todo y a donde quiera, y está precioso volar con vista. Llegas, aterrizas, ves la pista clarito y ya. Pero cuando no es un día soleado, cuando no es un día claro, simple y sencillamente, cuando hay mal tiempo, aquellas nubes muchas veces bajan, y es lo que llaman neblina, que se baja la nube y aún las pistas no se alcanzan a ver. Tanto baja la neblina, o sea que aunque tú tuvieras esa capacidad para volar, en ese momento necesitas volar con instrumentos. Entonces dicen que perdió el norte. ¿Por qué? Porque los sentidos que él tenía, John Kennedy, dicen todos, se perdió el norte y se confundió. No se confió, porque cuando él empezó, ya iba a anochecer, ya llevaba casi 1 hora volando, y es cuando empieza un lugar donde él entró, que era el mar abajo y el cielo azul arriba. Pero es un
azul oscuro abajo y un azul oscuro arriba. Llega un momento dado en que no sabes hacia dónde te estás dirigiendo, hacia el cielo o hacia el mar. Entonces, ese momento de confusión fue que es natural, dicen los pilotos, que nos da a todos los pilotos, que donde no podemos ni ver ni a la derecha a dónde voy, ni a la izquierda, que si voy para arriba, que si voy para abajo, todo se ve una masa azul, oscuro, y no sabes a dónde ir. Y si él no tenía la avioneta, la capacidad de instrumentación que él necesitaba para volar a esas horas, porque no lo tenía. De tal manera confió, creyó que iba a llegar, como lo había hecho varias veces, y que iba a aterrizar. Dice, él se confundió y pensó que tenía que bajar cuando debía de subir. Y lo que hizo fue acelerar, creyendo que estaba levantándose, y lo que iba era acelerando, y se fue contra el mar y se estrelló. Murió su esposa y murió su cuñada. Entonces, esto es una cosa de las cosas importantes. Los expertos dijeron que es un accidente natural, casi de muerte, porque todo se ve igual y no se ve nada claro, y que casi es imposible volar, o que no debieron haber volado sin su tablero de instrumentos. De tal manera que esta tragedia nos hace pensar a nosotros, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas en nuestra vida diaria? Dios le dijo a Josué, prepárate, porque viene el enemigo. Van a venir, vas a encontrar fortalezas, vas a encontrar oposición, vas a encontrar, pero yo necesito que tú te dejes guiar por mis consejos y mi palabra. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a confiar en la palabra de Dios, cualquiera que sean nuestras circunstancias. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender a ser pilotos que sepamos manejar con el manual de instrumentación que Dios nos ha dado, que es su palabra. Por eso acabamos de leer, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego dice la Biblia, debes de aprender a caminar por fe y no por vista. Entonces ya empezamos a darnos cuenta cuál es el tablero de instrumentos que Dios nos ha dado. La palabra. Dios nos ha dado ese tablero de instrumentos, pero si tienes la palabra o tienes el manual y no lo estudias y no lo conoces, y te subes al avión y dices, yo aquí tengo mi manual de instrumentos, y te subes y empiezas a llegar y estás en la tormenta y no sabes para dónde vas a sacar en ese momento el manual de instrumentos para ver hacia dónde le vas a dar y cómo darle vuelta. Entonces yo creo que es ridículo pensar que en ese momento se va a estudiar. Tú tienes que estar preparado para vivir la vida que estamos viviendo, que es una vida que está rodeada de noches oscuras, de tormentas, de problemas, donde muchas veces no sabemos qué hacer, a dónde ir, ni siquiera cómo ir, porque no se ve nada, no sabes nada. Por eso, como decía aquel rey, dice, Señor, el enemigo viene contra nosotros, en nosotros no hay la fuerza ni la habilidad para vencerlos. No había un reconocimiento de aquel rey. De tal manera que nosotros vemos que este tablero de instrumentos que Dios nos da es su palabra. De tal manera que nosotros ya no vamos a guiarnos por lo que vemos, ni lo que oímos, ni lo que sentimos, sino vamos a guiarnos por la palabra de Dios. Y a esto se le llama vivir por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Repite conmigo, porque por fe andamos, no por vista. Vuelvo a repetir. Porque por fe andamos, no por vista. O sea, aunque tú veas las cosas que están aparentemente
bien y te sientes muy seguro en una dirección, tú, si no estás mirando, si no estás viendo como en un día soleado, aprende a vivir por fe, a creer las palabras que Dios nos ha dicho. Por eso nosotros somos seres espirituales. Seres espirituales, y la palabra nos dice en 2 de Corintios 4:18. Me pueden poner 2 de Corintios 4:18. Dice, no mirando. 2 de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, gracias a Dios que nosotros somos seres espirituales, porque Dios es espíritu. Dios es un ser que es espiritual y que habla a nosotros porque somos espirituales. Quiere decir que este libro, la Biblia, es el tablero de instrumentos que Dios nos ha dado para vivir cuando no podamos ver nada, cuando no sepamos qué hacer, cuando tengas un problema que no sabes cómo resolver, o a lo mejor te imaginas pero no tienes los recursos para hacerlo. Quiere decir que hay imposibilidades, hay cosas que están limitando tu avance, que están estorbándote, que no te permiten ver, y para eso van a llegar momentos en los que vas a tener que vivir por fe. Y vean lo que dice la palabra en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que no se ven son temporales. Gracias a Dios decía que somos espirituales, porque Pablo, la voz de Pablo, dirigida por el Espíritu, para una persona racional, natural, que no entiende el mundo espiritual, para él son locura. ¿Cómo nos dice que debemos mirar las cosas que no se ven? Eso está diciendo, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino mirando las que no se ven. Entonces, si no se ven, es que no se ven. ¿Cómo voy a mirar las cosas que no se ven si no se ven? Entonces ahí está claramente explicado lo que Dios te está diciendo. Hay cosas que tú no ves, pero que necesitas en tu vida. Hay circunstancias que no sabes qué hacer, pero tienes que aprender a confiar totalmente en Dios. Dáselo fuerte. Por eso el apóstol nos está llevando precisamente a otra dimensión, fuera de los conceptos que tenemos de lo material y de lo terrenal, que eso es temporal, pero lo sobrenatural, lo espiritual, lo que no se ve, dice, es eterno. Pero una cosa, aunque tú no veas las cosas, aunque tú no oigas o no sientas lo que estás necesitando, lo que estás esperando, lo que estás escuchando, que debes de tener, las cosas que no se ven son eternas, son cosas que son, pero ve lo que dice, son eternas, son, por tanto, si son, es que existen, que las hay, aunque no las veamos. Entonces el tablero de instrumentos en el piloto aviador le está diciendo, allá enfrente hay una montaña, sube. Él no ve nada, su estómago le dice, no, baja, no estás viendo nada, o vira a la derecha, o vira a la izquierda. Él no ve nada, tiene que confiar totalmente en el instrumento, así como tú tienes que confiar claramente en la palabra que te dice, estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré todos los días de tu vida. Entonces estás viendo oscuro, no ves nada, el Señor está contigo para dirigirte.
Las cosas son, un creyente en este mundo debe de ser como un piloto certificado para volar por instrumentos. ¿Por qué? Porque los creyentes debemos de aprender a vivir por fe. A vivir por fe. Y por eso es necesario pasar un entrenamiento de cómo vivir por las leyes de la fe, cómo opera la fe. Y debemos llevar siempre el manual de manejo y en el sistema de navegación por instrumentos, que para nosotros es la palabra de Dios. Hace 8 días les decía, no se acostumbren a andar sin su Biblia. Traten de traer el domingo la palabra. Y en sus días traten de llevar su palabra. Yo, por ejemplo, la palabra que uso aquí para predicar está conmigo los domingos. Pero donde anda mi maletín, ando yo. Y donde yo voy, va mi Biblia. Porque es la palabra que necesitamos. Y muchas veces estamos pidiéndole algo a Dios y Dios nos guía a una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza, cuando tú no sabes qué hacer. Por eso acostúmbrate, es una buena costumbre traer la palabra. Mejor todavía es memorizarla, aprenderla, conocerla, porque en su momento vas a tener que darte cuenta que esta palabra no nada más te guía, te dirige, sino es un arma poderosa para destruir las nubes de oscuridad, las tinieblas que el diablo está poniendo delante de tus ojos. Por eso, en este caso, nuestro es la palabra de Dios. ¿Cuáles son las leyes en el mundo espiritual? ¿Cómo son las cosas en el mundo espiritual? ¿Cómo funciona la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero que estás esperando, que estás necesitando, que sabes que hay, que existe, y no la vas a ver de otra manera si no es a través de el instrumento que Dios nos ha dado, y se llama la fe. La fe, la Biblia. Muy bien, la Biblia y la fe van unidas. Por eso vemos que todo esto está en el manual que Dios nos ha dado, que es su palabra. Muchas veces lo que vemos, lo que oímos y sentimos está totalmente opuesto a lo que Dios dice. La gente llega y me dicen, pastor, aquí están mis análisis. Y son análisis de veras fatales, tristes, donde hay tumores, donde hay cánceres o hay una diabetes muy agresiva, y luego les dicen que ya sus riñones no están funcionando, les dicen que su hígado no está funcionando, que entró en una depresión tremenda su cuerpo. Y el otro día estábamos viendo esto con nuestra hermanita Claudia. ¿Está aquí Claudia? No está ahorita. Aquí está. Ponte de pie, Claudia, para que te vean. Tiene frío. Dale un aplauso. Toma asiento. Hace aproximadamente, tal vez las fechas no están muy exactas, pero aproximadamente 1 mes y medio, ella se empezó a sentir mal. Ella le habían diagnosticado diabetes. La gente dice que tiene diabetes. Nosotros la declaramos sana en el nombre de Jesús. Entonces, ella se había estado descompensando y se había estado quedando, y llegó un momento dado que ya la insulina, cuando le ponían, ella empezaba a sudar frío y a quedarse pues muy mal. Entonces la internaron y le hicieron análisis, y los médicos dijeron, pues ya sus riñones ya no están bien, su hígado no está bien, ya todo el panorama era que nuestra hermana ya no duraba ni 8 días. Ni 8 días. Entonces estuvimos orando, estuvimos pidiéndole a Dios. Todo lo que los médicos decían está mal, a ver si reacciona, a ver si la logramos sacar. Y total que le empezamos a orar y empezaron ellos a trabajar, los médicos. Y hace 2 semanas o hace 8 días más o menos, cuando me trae el examen
Dice, mire pastor, después de que pasamos, que estuvo internada y que me hicieron mis análisis y todas las cosas, dice, empezaron a darse cuenta, empezaron a hacer que el hígado ya lo tenía lastimado, que los riñones también, que las glándulas suprarrenales, todo, y empezaron a hacer estudios y estudios y estudios y estudios, y después empezaron a ver, bueno, parece que no hay nada. ¿Cómo es? Si los análisis que teníamos antes decía que esto estaba mal, que esto estaba mal, que esto estaba mal, todo eso estaba mal, y ahora todo está bien. El médico dice, no encontramos ninguna lesión. No encontramos ninguna lesión, ni en su hígado está bien, sus riñones están bien, sus intestinos están bien, su corazón está bien, todo está bien. Solo lo que vemos es que el azúcar le empezaron a dar y ahora le están dando otro cambio de pastillas, porque aquellas pastillas para la diabetes le estaban haciendo mal. Y yo en mi interior digo, si el Señor está reparando todo lo demás e hizo un milagro en todo su organismo, el Señor está oyendo nuestras oraciones. Cuando las cosas no se ven, ¿qué se veía? ¿Salud? No. ¿Se veía enfermedad? Sí. ¿Se veía muerte? Sí. Pero empezamos a declarar la palabra de Dios y a vivir por fe y a caminar por fe y no por vista. Le damos gracias, Dios, a Claudia por tu vida, por tu tratamiento. Por eso es que tenemos que entender que cuando la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista, quiere decir que son cosas que nosotros sabemos que son, que existen, aunque no las podamos ver, aunque no las podamos tocar. Dios es, y Dios hace, y Dios actúa, porque eso es una verdad tremenda, la dimensión espiritual, la dimensión que está por encima de todas las cosas naturales. Por eso aquellos que han decidido vivir en la dimensión espiritual, vamos a poder experimentar la dirección de Dios. Cuando tu mente, tu corazón te diga, sube, y Dios te dice, no, baja, entonces no le hagas caso a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, sino a lo que Dios te ha dicho. Yo sé que el diablo le ha dicho a Claudia, ya te vas a morir, ya despídete de tus hijos, y nosotros tenemos que decir, Señor, no me voy a morir, voy a estar aquí y voy a ser de bendición, porque tu palabra dice que tú moriste por mis enfermedades y dolores. Cada uno de nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso dice en Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24. Vamos a esa porción de la palabra que nos va a repetir algunas de las cosas que estamos, pero vamos a leerla en la palabra de nuestro Dios. Dice 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. No lo vemos a Jesús, no vemos más que oímos su palabra. Por eso dice la palabra, nosotros no andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, estando en medio de esta enseñanza, tenemos que empezar a decidir si vamos a volar por instrumentos o vamos a volar en nuestra vida diaria por las cosas que solamente vemos. Cuando estas circunstancias se presentan a nuestra vida, nosotros tenemos que darnos cuenta de que viene un reto profundo sobre cada uno de nosotros. Y quiero contarles la historia ¿han oído hablar de un predicador que se llama Joel Osteen? Joel Osteen es pastor de una de las iglesias aquí en América, de las más grandes. Él está en Houston, Texas. En Houston tiene una iglesia aproximadamente de unos 35,000 personas. Pero su papá fue el que comenzó el trabajo. No quiere decir que Dios no ha bendecido el ministerio de Joel, pero su papá fue el que comenzó.
Y la mamá de Joel Osteen se llama Dodie Osteen. Y cuando ellos vivían, cuando vivía el papá de Joel Osteen, él ya murió, el papá, y vive su mamá todavía, ya es una ancianita. Cuando ellos vivían, le declararon cáncer de hígado. Le dijeron los médicos, ya totalmente está invadido el hígado de cáncer. Y el hígado es el laboratorio purificador de nuestro organismo. Es donde se metabolizan la mayoría de las sustancias y se producen para poder vivir. Todos los alimentos, todos pasan a través del hígado, y todas las sustancias de desecho que se producen son filtradas por los riñones. Pues Dodie Osteen tenía un cáncer que le había invadido todo su hígado, al grado tal de que todos los análisis, le hicieron pruebas, le hicieron resonancia, le hicieron cortes, tomografías, todo lo que había que hacer para ver si había algo, alguna parte sana y poder quitar el resto. Era ya totalmente invadido el hígado de esta hermana. De tal manera que le dijeron a su esposo y le dijeron a su hijo, le dijeron: llévensela, porque escasas 6 semanas le quedan de vida. 6 semanas son 45 días. Llévensela. Y yo les aconsejo, les dice el médico, que no le digan que ella está tan grave. Entonces dice que platicaron el papá y el hijo, y dijo el papá: yo no puedo dejar de decirle a ella lo que dijeron los médicos. Ellos dijeron que tiene un cáncer y le quedan 6 semanas de vida, que no hay manera, porque todo el hígado está dañado. Entonces fueron, y él, el pastor que le dijo a su esposa, le dijo: mira, tienes esto, eso es lo que dijeron los médicos. Ella ya estaba postrada en cama, ya no se levantaba de lo débil que estaba, de lo, pues sí, debilitada y consumida que había estado ya por la enfermedad. Y cuando le dijeron eso, ella comenzó a repetir un texto. A ver si me lo localizan en pantalla. Dice: no moriré, sino que viviré y declararé las maravillas del Señor. Y dice que para decir eso, pero lo primero que ella dijo cuando le dijeron: tiene 6 semanas, esos son los médicos, son los análisis, y obviamente le ha dicho: pastor, vamos a estar orando por ti, vamos a sanar. Pero la primera que habló fue ella, diciendo: no moriré, sino que viviré y declararé las maravillas. Ella está, Salmo 118, 17. Salmo 118, 17. Vamos a repetirlos todos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Yo decía: las obras del Señor. No moriré, sino que viviré para publicar las grandezas de Jehová, las grandezas del Señor. La palabra de Dios dice, ella no le quedaba más que una noche oscura. ¿Para dónde hacerse? ¿Para dónde ir? ¿Qué pensar? Preparar ya para irte. Pero era una noche tremenda en la vida de esta mujer. Y lo primero que ella hizo fue dejar de vivir por vista. Empezó a vivir por fe. Tal vez todos los días de su vida declaramos la palabra, la hablamos y la decimos, pero cuando llega el momento de que de veras está oscuro y no hay para dónde hacerte, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para arriba, ni para abajo, ¿a dónde vas? No sabes qué hacer. No hay manera. No se trataba de falta de dinero, no se trataba de falta de médicos, no se trataba de medicinas o de cirujanos, no se trataba de nada, todo tenían, pero era una noche oscura totalmente. No hay solución para tu problema. Entonces ella lo primero que hizo fue tomarse de la
instrumentos que Dios le había dado, de la palabra, del manual que Dios puso en tu mano, que es la Biblia, y que tú debes de estar leyéndola y conociéndola. Gracias a que esta mujer era una mujer ganadora de almas, porque era una evangelista tremenda, y esta mujer siempre andaba hablando de Jesucristo, siempre andaba hablando a la gente. Era la esposa del pastor, del pastor Austin, que creó Leywood, mucho antes de lo que es. De tal manera que ella, cuando recibe esa noticia, dicen que había momentos en los que ella solamente la oía repetir: no moriré, sino que viviré y declararé las grandezas de mi Señor. No moriré, sino que... Y estaba declarando. Y Jesucristo dijo: si puedes creer, ahora sí que entre paréntesis, a mi palabra, nada te será imposible. Al que puede creer, nada le será imposible. Entonces Dios nos está enseñando que no hay ningún imposible para nosotros. No hay ningún imposible para nosotros. Lo que tenemos que hacer es creer y declarar la palabra de Dios en nuestras vidas, que es la que nos va a guiar en medio de la tormenta. Y cuando salgamos de la tormenta, vamos a poder darnos cuenta que aquello ya pasó, ya quedó en el pasado. Ya nuestro presente es un presente de bendición, porque Dios está aquí y ahora haciendo milagros. Dáselo fuerte. ¿Qué es lo más importante de esto? Lo más importante de esto es que ella se levantó de su cama. Pasaron las 6 semanas y seguían los análisis, seguían presentes ahí las lesiones, pero ella dice que ya caminaba y todo el tiempo se le oía diciendo: por la llaga de Jesucristo somos curados. Y andaba recitando la palabra todo el tiempo. La pregunta es: ¿qué palabra te sabes tú de tu problema? Ese es el reto que golpea nuestra mente. Es el reto que Dios tiene hoy para ti y para mí. ¿Estás buscando sanidad? Bueno, ahí está el Salmo 118, 17. 118 y 17. Ahí está esa porción de la palabra. Porciones poderosas, pero tienes necesidad económica. ¿Cuál es la porción de la palabra que tienes para estar declarando la provisión de Dios? Jehová Jireh. ¿Cuál es la provisión que tú tienes para cuando estás desanimado, desalentado? ¿Qué dice la palabra en Jeremías 33? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con eso venimos viendo y dándonos cuenta que el manual de instrumentos que Dios nos ha dado está en nuestras manos, pero que tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tienes que memorizar los textos que tú necesitas. ¿Quieres que tu familia esté aquí en la casa de Dios? ¿Quieres que tus hijos vengan a alabar? Entonces empieza a declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé a quién vas a servir tú, pero tú tienes que estar declarando: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero mira que tu hija, mira que tu hijo, mira que tu esposa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tienes que declararlo, tienes que vivirlo. Así cada palabra. Por eso el Dios le dijo a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Por eso nosotros nos damos cuenta que día a día nosotros todos estamos pasando por un problema. Tal vez algunos no están en un problema en este momento, pero como decía un predicador, decía: muchos
estamos saliendo de los problemas ahorita. Otros están en medio de un problema y otros están por entrar a su problema. O sea que todo el tiempo va a haber problemas. No siempre vamos a estar en problema, pero cuando estemos, piensa que tú tarde o temprano vas a enfrentar un problema, si es que no estás en uno o ya acabas de salir de uno. Por eso vemos que lo que nosotros tenemos es darnos cuenta que Dios nos está diciendo: yo quiero bendecirte, cree mi palabra, confía en mí, porque yo voy a hacer. Yo voy a hacer. Quiero decirles que hay momentos en que sentimos que todo se nos tambalea. Momentos que sentimos ya ganas de abandonar todo. Yo decía hace un tiempo: Señor, ¿a dónde iremos? ¿Con quién vamos a ir? Todas las cosas se nos han cerrado. Y yo le decía: solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú me has dicho: clama a mí y yo te responderé. Señor, le dije, tú me has dicho: yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú has dicho: yo soy Jehová tu Dios, Jehová de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Yo todas esas palabras se las decía yo a Dios. En aquel tiempo mi esposa Lupita se aferraba a mí. Ella se colgaba como diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Yo le decía: aunque no veo nada, aunque veo solo oscuridad, aunque veo solamente desesperanza, las voces de la gente nos decían: ya, no hagan más, ya, abandonen, ya, dejen ese asunto, apártense. Hoy puedo decir que caminamos solo viendo al invisible. Vean qué ridículos nos vemos los cristianos. Soportamos momentos difíciles en nuestra vida. Todavía el problema no se termina, pero ya vamos viendo la luz. Ya vamos viendo que está saliendo cada día más. Nos sostuvimos viendo al invisible, viendo al que no se ve. Qué ridículo es ese pastor. ¿Cómo dice que ve al que no se ve? Si no se ve. Pues sí, así nos sostuvimos, viendo al que no se ve, viendo cómo Él estaba obrando, cómo traía consuelo, cómo traía fortaleza. El que dijo que nunca nos dejaría, que nos iba a sostener, que nos iba a guardar y que ha preservado la vida de Dani, mi hija, de Irán, mi hijo, de ella misma, la mía, y ahora la de Israel y la de Elías. Dios ha estado con nosotros. A veces piensan ustedes: es que a los pastores todo les va bien, ellos nunca tienen problemas, ellos nunca pasan por tormentas. Están totalmente equivocados. Yo a veces puedo pensar que muchos de ustedes tienen tristezas y problemas, y las tienen, y yo digo: Señor, bendícelos, cuídalos, protégelos. Y veo cómo el Señor a nosotros como pastores nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha protegido. Y aunque a veces venimos y a veces predicamos, y aunque estoy predicando, a veces he estado con mi corazón lastimado, dañado. Pero en todas esas cosas, cuando no veo claro, nada más me sujeto. ¿Y saben qué texto viene a mi mente? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No saben cuántas veces he tenido que pararme y decir:
no sé a dónde caminar, si avanzar o retroceder, o irme a la derecha o irme a la izquierda. Y Él me dice, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Yo estoy en control. Yo estoy sentado en mi trono. No te he dejado. Ahí está. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Hemos vivido creyendo en un Dios de amor, de compasión, de misericordia, de poder y de gracia. No importa cuán tremenda o cuán grande es tu batalla. Dios es poderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Él te va a sacar de la tormenta siempre. Tienes que saber, tienes que esperar y confiar que Dios tiene las cosas buenas para ti, aunque de momento no veas nada. Y dice la palabra en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y en el 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Te hace falta cosas económicas? Dios está prometiéndote que Él te va a enriquecer en todas las cosas para que después tengas en abundancia. En Efesios 3:20 leo en el manual, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Léalo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. En este momento, le pido a Dios en el nombre de Jesús que cualquiera que sea la tormenta por la que estés pasando, por difícil y oscura que sea tu situación, Dios quiere que levantes tus ojos y lo mires a Él que es el invisible, pero que lo veas donde Él está, sentado a la diestra del Padre, a nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por ti e intercediendo por mí, porque Él es el autor y el consumador de la fe de Él, que es la fe que obra milagros, porque al que cree, todo le es posible. Y te voy a decir qué tiene Dios para ti. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Josué 1:8. Vamos a ponernos en pie. Vamos a leerle en voz alta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos dejó la palabra. Dios nos dejó la palabra. No dejes de leerla,
porque va a llegar el momento en que la vas a necesitar para vencer ese periodo de oscuridad, de invisibilidad, aparentemente sin saber qué hacer. Dios está junto a ti, porque Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Por eso en esta mañana, si tú estás en esa disposición de consagrarte a creerle a Dios, si estás decidido a creerle a Dios, empieza a leer su palabra. Empieza a leerla y empieza a declararla. No esperes hasta que todo esté oscuro. Cada vez que veas un avance o un ataque del enemigo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu negocio, empieza a declarar la palabra, a declarar la palabra, a declarar la palabra, porque estás demostrándole al Señor que tú crees y confías en lo que Él ha dicho. Y nuevamente Él nos vuelve a decir: al que cree, todo le es posible. Y todos decimos: amén. Entonces, levanta tus manos. Padre, en este momento, como siervo tuyo, te pido que bendigas a todos aquellos que tienen sus manos levantadas hacia ti. Estamos mirando hacia ti porque buscamos tu rostro de bendición, tu rostro de gracia, tu rostro de misericordia y tu rostro de todo poder. Señor, te ruego que todos nosotros cada día busquemos tu palabra, nos nutramos de ella, nos fortalezcamos en ella. Y Padre, hoy declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. En el nombre de Jesucristo, todos decimos amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesucristo? Dios está tocando a tu corazón. El Señor Jesús está aquí. Él quiere entrar a tu vida, quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados. Si tú lo anhelas y lo deseas en tu corazón, necesitas llamarlo a entrar. Jesucristo está aquí, pero Él no se mete en el corazón de las gentes. Él necesita ser invitado, pero Él quiere entrar a tu vida para limpiarte todos tus pecados, perdonarte de toda tu maldad y darte una nueva vida. Si tú en esta mañana quieres la salvación en Cristo Jesús, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y ahí en voz baja repite esta oración: Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados, me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre preciosa que derramaste en la cruz por mí. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano ahí para orar por ti y darle gracias por tu vida. Pasen los que levantaron su mano, los que hicieron esta oración. Allá hay otro varón que pase allá de aquel lado. Todas las personas que han levantado su mano pasan acá al frente. Pasen al frente. ¿Hay alguien más que hizo esta oración llamando a Jesús a entrar a su corazón? Libre al fin, solo en Jesús viviré, no moriré, su nombre
¿Hay alguien más? Estamos delante de Dios. El poder de su nombre. Cuando Jesucristo llega al corazón de una persona, Jesucristo cambia, transforma, perdona, limpia, da salvación y da vida eterna. Y sana. Dios sana. Vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estos caballeros y a estos jóvenes y a esta dama que está aquí delante de ti. Solamente tú, oh Dios, tienes el poder y la autoridad para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, Padre, declaro que estas personas son ahora tus hijos y tu hija, de tal manera, Padre, que tú ahora eres Dios de ellos y su Padre también. Los vas a guardar, los vas a proteger como un buen Padre que tú eres, como lo has hecho con nosotros. Padre, te pido que los bendigas, te pido que les traigas paz a sus corazones, que ellos sepan que han sido perdonados por ti, que ahora tienen vida eterna y que ya no van a ir al infierno. El diablo nos llevaba, Padre, pero ahora por tu salvación, por tu perdón, ahora vamos camino al cielo para estar contigo. Gracias te damos, oh Dios, y si alguno de ellos está enfermo, en este momento declaro sanidad para sus cuerpos. En este momento todo espíritu de opresión que ha afectado sus mentes, sus corazones, sus vidas, quedan cancelados en el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de nuestro Salvador, y te pido, Padre, que tú los tomes en tus manos, los guardes de todo mal, los protejas del malo y del maligno, y les proveas para todas sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en ti. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo pisaré, pisaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Levanta tus manos, repite conmigo: Padre eterno, Dios mío y Señor mío, ayúdame cada día a anhelar, a desear, a buscar tu palabra. Ayúdame, Padre, a grabarla en mi corazón, para que ella siempre esté lista en mi boca, para declarar tus bendiciones, tu provisión, tu protección, para que yo pueda también impartirla, palabra de salvación, de aliento y de ánimo a los que me rodean. En el nombre de Jesús te doy gracias
Amén